Cuando pensamos en los ejércitos medievales, generalmente es cierto que los campesinos servían en la infantería y los nobles eran los caballeros. Ellos eran los jinetes. Pero en algunas circunstancias esto no siempre era así. Un lugar donde a veces no ocurría esto era España. Ahora, por supuesto, España es un territorio único en el mundo medieval. Este es el lugar de la Reconquista, esta larga lucha entre los cristianos en el norte y los musulmanes en el sur por el control de la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. Un problema para los reyes cristianos en España, en lugares como Castilla o Aragón, es el hecho de que estaban reconquistando territorio de los musulmanes. A menudo, estas zonas fronterizas habían sido una especie de zonas de guerra. Era una lucha difícil y una vez que tomaban el control de una región, podían tener dificultades para contar con una población suficiente para controlar la región. Si no tienes suficientes hombres ahí, si no tienes, ya sabes, una población que se estableciera ahí y la defendiera, ¿puedes defenderla de un contraataque o, ya sabes, de una reconquista por parte de los musulmanes? Esto fue un problema para los reyes cristianos en ocasiones. Y una solución a esto fue ofrecer exenciones de impuestos especiales y tierras a los hombres que estuvieran dispuestos a venir y vivir en esta región fronteriza y luchar ahí. Así que asentarse y servir en el ejército. Y esto podía ofrecerse a caballeros, a nobles, pero a menudo esto no era suficiente. Necesitaban más hombres ahí abajo. Así que esto se extendía a los campesinos. Así que un campesino que pudiera proporcionarse un caballo, así que de alguna manera, si podía conseguir un caballo o las armas necesarias para ser un hombre de caballería, podía convertirse en caballero. Y podía recibir exenciones de impuestos en estas tierras y le podía ir bastante bien. Esto podía ser un gran salto de estatus para un campesino. Así que era bastante atractivo si eras emprendedor, no le tenías miedo a una pelea dura. No te daba miedo, ya sabes, participar en incursiones regulares, en patrullas regulares y meterte en estas duras luchas contra los moros. Esta podía ser una gran opción para ti. La España de la Reconquista era el lugar perfecto para que un campesino consiguiera un caballo también, porque en las batallas contra los musulmanes podías conseguir fácilmente un caballo como botín. Un campesino que lograba alcanzar este estatus era conocido como caballero villano. Así que no eran nobles, o sea, no alcanzaban la nobleza, pero tenían un estatus más alto que un campesino común. A menudo servían como caballería ligera porque generalmente su equipo no era tan avanzado como el de algunos de los caballeros nobles. Aunque era fácil alcanzar este estatus, convertirse en caballero villano al adquirir un caballo y el equipo necesario, también podías perderlo fácilmente si perdías estas cosas. Había desfiles anuales en muchas de estas comunidades fronterizas donde todos, incluidos los caballeros villanos, debían mostrar sus caballos y montarlos en el desfile. Esto sería una señal de que sí, todavía tenía ese estatus. Podías ser castigado si mostrabas el caballo de otra persona. Así que sabemos que esta regla estaba estipulada en muchos lugares. Esto debió haberse intentado. Ya sabes, tal vez alguien perdió su caballo y pensó, bueno, quizá pueda pedir prestado el caballo de alguien más o usar el caballo de otra persona. Esto era algo muy mal visto, así que podías meterte en muchos problemas por hacer eso. Así que, pensando en estos caballeros villanos sirviendo en la caballería, junto a los caballeros de la nobleza, podemos considerar el hecho de que la España de la Reconquista era una región muy única en el mundo medieval. Esta era una sociedad fronteriza dura, comunidades belicosas. Estas comunidades en la frontera eran lugares que podían ser peligrosos porque estaban cerca de la acción. Los musulmanes solían hacer incursiones en esta zona, así que tenías que estar preparado como comunidad, como ya sabes, una comunidad de hombres. Tenían que ser capaces de actuar juntos rápidamente. Tenían que ser capaces de organizar defensas, de realizar patrullajes. Tenían que estar listos para pelear en cualquier momento. Así que podemos imaginar a estos nobles y a estos caballeros villanos realmente sirviendo juntos, volviéndose muy cohesionados y aprendiendo a operar juntos como una especie de hermandad. Su cohesión es lo que los hacía efectivos. De hecho, esto probablemente tuvo mucho que ver con el éxito a largo plazo de la Reconquista, porque por supuesto el rey, él parte en estas grandes expediciones, hay grandes batallas, hay grandes asedios para tomar el control del territorio. Pero, ¿qué tiene que pasar entre esas campañas? Que no están ocurriendo todo el tiempo. Tienes que tener una defensa fronteriza efectiva. Y eran estas comunidades, estos tipos curtidos y siempre listos que, ya sabes, podían trabajar juntos, podían pelear duro. Estos eran los tipos que mantenían la frontera unida. Hay diferentes periodos en la Reconquista. Después de este impulso inicial de los cristianos a mediados del siglo XI, ya sabes, que culmina en 1085 con la conquista de Toledo,
justo en el centro de la península. Esto es enorme. Esto mueve la frontera hacia el sur. Pero luego, durante los siguientes 2 siglos, realmente tienes una fuerte resistencia del norte de África bereber. Primero los almorávides, luego los almohades. Estas diferentes dinastías bereberes llegan a dominar las partes musulmanas de España y realmente resisten este avance cristiano en la frontera. Hay incursiones constantes de un lado a otro. Estas comunidades de estos hombres de combate, ya sabes, esta combinación de nobles más caballeros villanos, y en algunas áreas eran por mucho los caballeros villanos quienes dominaban las defensas. Estas comunidades eran la columna vertebral para mantener la línea y asegurar que, a largo plazo, la reconquista fuera exitosa. El hecho de que muchos de los caballeros villanos fueran caballería ligera no era realmente una desventaja, como tal vez podríamos pensar. Para los normandos en el norte de Francia, la caballería pesada era absolutamente la clave de todo. Pero tenemos que recordar que, en España, la guerra era diferente. Sabes, en ocasiones la caballería pesada era importante en estas grandes batallas campales. Pero esta cultura de incursiones, ya sabes, el hecho de que había ataques de un lado a otro y el hecho de que tenías que, ya sabes, reunirte rápidamente para defenderte de estas incursiones. Esto hacía que la caballería ligera fuera muy útil. Salías en una incursión, a menudo solo con caballería, porque no quieres que la infantería te retrase. Así que la caballería ligera puede ser muy útil en estas circunstancias. Ya sabes, entras en un área, llegas a una aldea musulmana, quemas cosas, tomas prisioneros y te apoderas del botín. Entras y sales rápidamente. Y, por otro lado, cuando los musulmanes te hacen eso a ti, cuando los musulmanes aparecen en una incursión, tienes que poder reunirte rápidamente, juntar a tus hombres y contraatacar. Y ya sabes, hacerlo con rapidez. Así que tenemos esta cultura de incursiones y el hecho de que se enfatizaba mucho la velocidad. Es cierto, por supuesto, que la llegada de colonos del norte, es decir, de más allá de España, desde Francia, esto sí influyó en los estilos de combate. Esto sí fomentó de alguna manera la adopción de armaduras más pesadas con el tiempo. Un grupo que sí se estableció en estas comunidades fronterizas, apuesto a que pueden adivinar, tienes una zona de guerra donde hay botín que obtener, donde se necesita hombres duros para pelear, jinetes aguerridos. ¿Quién creen ustedes que venía a participar en esto? Les doy una sola oportunidad de adivinar. Eran los normandos. Por supuesto, tenemos normandos que vienen a España para establecerse y unirse a estas comunidades fronterizas. Así que podemos imaginar que estas comunidades fronterizas podían ser bastante eclécticas. Tienes nobles, tienes caballeros villanos, tienes extranjeros de lugares como, ya sabes, el norte de Francia, Normandía, el sur de Francia. Los normandos especialmente debieron de haber añadido color a estas regiones y, ya sabes, aportaron sus experiencias singulares. Por supuesto, una característica de los normandos es el hecho de que viajaban mucho. Podían ir hasta Italia, podían luchar en las campañas del norte. Algunos de ellos fueron a Inglaterra, Italia y España. Así que sí, estas eran comunidades realmente interesantes, grupos de hombres realmente interesantes. Eran algo así como, ya sabes, milicias de pueblo. Y los miembros tenían que financiar su propio equipo. Esa era más o menos la regla. Así que tú proporcionabas tu propio equipo, tú proporcionabas tus propios caballos y armas. Pero ya sabes, se esperaba que por las exenciones de impuestos que recibías y también por los pagos en efectivo, después los pagos en efectivo se volvieron algo común. Esto estaba destinado, ya sabes, a proporcionarte los medios para hacer esto. Pero ya sabes, lo esencial era que tú proporcionabas tu propio equipo y caballos para el combate. También idearon sistemas para cuidarse entre ellos. A las familias de los hombres que morían en batalla se les daba una parte del botín para que no quedaran desamparadas. Mucho de esto se remonta a Castilla, que era como una región fronteriza temprana para el norte cristiano, ya sabes, en la Reconquista. A partir del siglo XVIII tienes este tipo de comunidades fronterizas guerreras en Castilla. Estas son atractivas para hombres emprendedores y guerreros, a diferencia de los que están interesados en establecerse en esas grandes propiedades en León, más al norte. Los combatientes más aguerridos estaban bajando a Castilla. Los hombres en estas comunidades eran guerreros libres. Ellos se gobernaban a sí mismos a través de estos consejos, a través de estas asambleas, donde todos los hombres adultos se reunían y, ya sabes, tomaban sus decisiones de gobierno. Entonces, de nuevo, esto es como este círculo muy unido de hombres guerreros que son quienes gobiernan estos pueblos y ellos tienen mucho en juego en estas comunidades, ¿verdad? Así que esto es muy importante. Esto nos muestra qué es lo que crea el éxito a largo plazo en una conquista, en una ocupación. Tienes a estos hombres en la frontera. Ellos tienen un gran interés en el futuro de estas comunidades. Están participando en el gobierno.
Son hombres libres, son guerreros. Se espera que todos participen en la defensa, en la expansión. Se espera que participen en las incursiones, en las partidas de reconocimiento, en todo esto. Todos los hombres adultos en estas comunidades eran guerreros, eran luchadores. Y estos hombres solían sentirse más leales hacia su líder de guerra local que hacia el rey lejano, que era una figura más distante. Así que en Castilla, el conde originalmente era una especie de líder de guerra, este jefe guerrero local, en cierto modo. Y eventualmente esto evoluciona hacia la monarquía de Castilla. Así que los condes de Castilla se convierten en los reyes de Castilla. Si quieren leer más sobre estos caballeros villanos y estas comunidades de guerreros fronterizos en la España de la Reconquista, Roger Collins tiene un buen libro llamado Caliphs and Kings, Spain, 796 to 1031, sobre los inicios de la Reconquista. Y también D.W. Lomax tiene un excelente libro llamado The Reconquest of Spain. Es un libro antiguo, pero es un clásico. Es un libro muy directo, pero está lleno de información fascinante sobre los aspectos militares de la España medieval, solo la historia militar, especialmente de la Reconquista y las estructuras militares. Y también habla sobre estos caballeros villanos ahí, así que espero que hayan disfrutado el video. Espero que todos estén teniendo una excelente semana. Un recordatorio rápido, Real Crusades History ya tiene una página en Instagram. Si están en Instagram, vayan y síganos ahí. Voy a poner el enlace aquí abajo. Hablamos pronto.